Hidrácidos. Son los compuestos de hidrógeno con los elementos del grupo de los halógenos y de los calcógenos, el grupo del flúor y del grupo del oxígeno. El hidrógeno siempre lo colocaremos a la izquierda de estos elementos. Primero el hidrógeno y luego el no metal. Habrá un determinado número de hidrógenos que dependerá del no metal. Si el no metal tiene número de oxidación -1, un hidrógeno. Si el no metal tiene número de oxidación -2, dos hidrógenos. Emplearemos la nomenclatura de composición usando prefijos multiplicadores, que era la característica siempre que teníamos átomos no metálicos, nada más. Veamos algunos ejemplos. HCl lo nombraremos como cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. H2S lo nombraremos como sulfuro de dihidrógeno. Para indicar que hay dos hidrógenos. HF, fluoruro de hidrógeno. Si nos dan el nombre, por los prefijos ya sabemos cuántos átomos de cada tenemos. Selenuro de dihidrógeno. Selenio e hidrógeno. Bromuro de hidrógeno. Tenemos bromo e hidrógeno. Y por último, telururo de dihidrógeno. Tendremos teluro y dos hidrógenos. Estos compuestos, muchos de los cuales son gases, en disolución acuosa tienen un comportamiento ácido. Se disocian dando iones H+. De ahí que los nombremos como hidrácidos. Cuando se comportan en disolución acuosa, todos los vamos a nombrar de la siguiente forma. Por ejemplo, HCl, y vamos a indicar que está en disolución acuosa entre paréntesis. Por tanto, lo nombraremos como ácido, la raíz del no metal, clor, acabado en hídrico, para indicar el hidrógeno. Hídrico viene de hidrógeno, por tanto lleva H. H2S en disolución acuosa. Se comportará como un ácido, entonces es el ácido sulfhídrico. HF en disolución acuosa, ácido fluorhídrico. Si me dan el nombre, tendré que escribir la fórmula. Si son ácidos, entonces acordaros que tenéis que poner entre paréntesis que están en disolución acuosa. Ácido selenhídrico. Será un ácido de selenio e hidrógeno.
Selenio pertenece al grupo del oxígeno, llevará 2 hidrógenos. Y como es un ácido, está en disolución acuosa. Lo representaremos de esa forma. Ácido bromídrico. Será el ácido de bromo e hidrógeno. Bromo menos 1, hidrógeno más 1, solo un hidrógeno. Y estará en disolución acuosa. Y por último, ácido telurídrico. Será el ácido de teluro. Como pertenece al grupo del oxígeno, lleva 2 hidrógenos. Y estará en disolución acuosa.